Bueno, este día vamos a abordar lo que es el apartado de cuadriláteros y polígonos. Vamos a definir qué son estos elementos. Para empezar, un polígono es una porción de plano limitada por una curva cerrada llamada línea poligonal. Tenemos entonces una clasificación acá que serían polígonos regulares y polígonos irregulares. Un polígono regular es el que tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales, es decir, es equilátero y equiángulo. Si un polígono no tiene todos sus lados y ángulos iguales, es un polígono irregular. Los polígonos, además de sus lados y sus ángulos, cuentan con los siguientes elementos. El primero serían las diagonales, que es el segmento determinado por dos vértices consecutivos. Si se fijan en este caso, ustedes van a revisar que esa diagonal es esta, que está uniendo a estos elementos que tenemos acá. Luego tenemos lo que es el centro del polígono. El centro es el centro de las circunferencias en las que están circunscritas e inscritas lo que son estas figuras. Luego tenemos lo que es el radio, que es el segmento que une al centro del polígono con un vértice. A la vez es el radio de la circunferencia donde se inserta lo que es el polígono. Luego vemos lo que es la apotema, que es un segmento que une el centro del polígono perpendicularmente con cualquier lado y es el radio de la circunferencia inscrita. Luego tenemos lo que es el ángulo central. La apotema se utiliza mucho por acá. El ángulo central, que es el ángulo formado por los radios correspondientes a dos vértices consecutivos. Luego definimos lo que es un cuadrilátero, que es un polígono que tiene 4 lados y estos cuadriláteros pueden tener distintas formas, pero todos ellos tienen 4 vértices y 2 diagonales. Y la suma de sus ángulos internos siempre va a dar como resultado 360 grados. De acuerdo con el número de lados, los polígonos reciben nombres especiales, que para este caso vemos las figuras que aparecen a continuación, que son algunos ejemplos. En el primero que tenemos un triángulo, que si se fijan son 3 lados y 3 ángulos. El cuadrilátero, que como me lo decía allí, independientemente de la posición en la cual esté, siempre va a tener 4 lados y lo que serían 4 ángulos realmente. Tenemos el pentágono, el hexágono y así a partir de esto, según la cantidad de divisiones que tengan, así es como va cambiando su nombre. Luego vemos que tenemos el perímetro de áreas y de figuras planas, que para este caso vamos a definir qué es el perímetro y el área. El perímetro de un polígono se calcula sumando las longitudes de cada uno de sus lados, es decir, de los apartados externos de estos elementos. Luego tenemos lo que es el área, que es igual al semiperímetro multiplicado por lo que se conoce acá como la apotema. Entonces nos genera una ecuación que nos dice que el área es igual a P por A, o ese semiperímetro del cual hablaba ahí. Bueno, si N es el número de lados de un polígono, L es la longitud del lado, entonces su perímetro va a ser igual a el número de lados por la longitud que tiene cada uno de ellos. Luego, si se triangula el polígono, se tiene tantos triángulos como lados tiene el polígono, es decir, n minúscula. El área de cualquiera de los triángulos entonces va a ser A por L entre 2, que si se fijan es la fórmula para área de un triángulo, es decir, la base por la altura dividido entre 2. En esta fórmula A es la apotema del polígono y la altura del triángulo es lo que sería ese mismo valor de A. Así el área del polígono será el área de un triángulo multiplicado por n, es decir, n por AL entre 2, y lo colocamos por acá. El área entonces es igual a P por A o n por AL entre 2. Y vemos por acá algunos ejemplos. Si revisan ustedes, si quieren el perímetro de este triángulo, como decía que era la suma de los lados que tenemos ahí, tiene que ser A más B más C. En lo que es en la siguiente figura, tenemos que tiene que ser 2 veces A, porque son dos lados iguales, más 2 veces B. En el siguiente
todos los lados tienen la misma dimensión y en este caso solo contamos cuántos son, que son 6 veces L, que sería el valor de el perímetro. En una circunferencia el perímetro cambia a ser 2 veces pi por r, pero si no disponen del radio y no lo quieren encontrar, también pueden encontrar el perímetro como pi por el diámetro de esa circunferencia. Ahora procedemos a ver lo que es el área de un rectángulo. Esta se obtiene a partir de multiplicar la base por la altura. En este ejemplo que tenemos acá está sencillo. Si revisan ustedes, simplemente nos dice que calculemos el área de un rectángulo que tiene 6 centímetros de base y 3 centímetros de altura. En este caso nos va a dar 6 por 3, que van a ser 18, con las unidades respectivas que son centímetros por centímetros o centímetros al cuadrado. Luego buscamos lo que es el área de un paralelogramo en general, que se obtiene a partir de la multiplicación de la base por la altura. Las dos figuras nos muestran por qué es igual el área de un rectángulo. Porque si se fijan ustedes, nosotros vamos a ver que lo que se resta de acá, que son estos triángulos, realmente están contenidos en este apartado acá. Entonces nosotros tendríamos en sí ese paralelogramo como un rectángulo solamente desviado. Por eso contienen la misma fórmula para encontrar el área. Tenemos por acá un ejemplo: calcular el área del paralelogramo, que tiene 30 centímetros de base y 20 centímetros de altura, así que simplemente multiplicamos 3 por 2, que va a ser 6, y le agregamos los dos ceros, 600 centímetros al cuadrado. Luego, la altura, el área de un triángulo, se obtiene a partir de multiplicar la base por la altura y dividir todo entre 2. El triángulo auxiliar dibujado con línea discontinua muestra que finalmente es el área de un paralelogramo, pero dividida en dos partes, que es lo que nos aparece en este apartado que nosotros vemos ahí. Luego tenemos un ejemplo en el que nos dice que determinemos el área de un triángulo que mide 6 centímetros de base y 5 centímetros de altura, teniendo 6 por 5, 30, dividido entre 2 son 15 centímetros cuadrados. Luego pasamos a lo que es el apartado de un rombo. El área del rombo es igual a la mitad del producto de sus diagonales. Si se construyen las diagonales con valores de sub 1 y de sub 2, como se muestran en la figura, se ve que se forman dos triángulos iguales. Una diagonal puede ser la base y la mitad de la otra es la altura, de manera que el área total es la suma de las áreas de los dos triángulos. Entonces, si se fijan, el área es igual a d sub 1 por d sub 2 dividido entre 2. El área de un rombo cuyas diagonales son d sub 1 y d sub 2, y aquí tengo cómo es que se saca. Ahí se fijan, el área de sub 1, que es el apartado de la altura, por d sub 2 dividido entre 2, que sería acá. Y todo eso, porque estamos hablando de base por altura, dividido entre 2, dándonos entonces lo que sería d sub 1 por d sub 2 entre 4. Pero como el área total va a ser igual al número de veces que aparezca esto, va a ser 2 veces a el área, porque si se fijan, para el primero solo se ha tomado en consideración la mitad o un triángulo de los que tenemos ahí. Entonces nos dice que al final se simplifican 2 entre 2, o como les decía yo, a mí me había quedado d sub 1 por d sub 2 entre 4, multiplicado por 2 se simplifica el 2 y el 4, y me queda d sub 1 por d sub 2 dividido entre 2, ya no entre 4. Luego paso a lo que es un trapecio, que es igual a la semisuma de sus bases multiplicadas por la altura. Entonces, si se fijan, me dice que voy a tener la base mayor, que es 1, más la base menor, que es b sub 2, multiplicado por la altura, y todo esto dividido entre 2. Y podemos revisar por acá que nosotros podríamos tener que el área 1 va a ser base 1 por lo que es altura entre 2, y el área 2 base 2 por altura entre 2. Por lo tanto, al sumar estas dos áreas, tendríamos que hacer una operación de lo que es fracciones, suma de fracciones. Pero hay dos elementos que son comunes, el 1 medio y h. Entonces se saca factor común
h medios, que es lo que ustedes ven acá, y se quedan entonces al final dentro de lo que es ese paréntesis el valor numérico de la base 1 más la base 2 multiplicado por h medios. Voy a colocarlo acá abajo. Es esto lo que les decía, se saca factor común h sobre 2 y todo eso queda como factor común de la base 1 más la base 2 para obtener la fórmula correspondiente. Ahora, en un polígono regular es igual a la mitad del perímetro de este por su apotema. Y para lo que es un polígono irregular se obtiene descomponiendo la figura en triángulos y otras figuras geométricas como rectángulos. Luego se calcula el área de cada figura y finalmente la suma de las áreas de todos los elementos identificados, obteniéndose así lo que es el área del polígono completo. Vamos a ver un ejercicio referente a eso. Me dice en este caso, ¿cuál es el área del paralelogramo ABCD? Donde me dice que cada cuadro tiene 1 centímetro cuadrado. Si tiene 1 centímetro cuadrado, pues entonces quiere decir que a cada uno de los lados de este cuadradito tiene 1 centímetro. Y estando conscientes de que cada lado tiene 1 centímetro, procedemos a contar cuántos cuadrados son los que hay o cuántos lados. Si se fijan aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 centímetros lo que tienen este apartado de acá abajo. Y si reviso para acá arriba, voy a ver que son 2 lados los que tiene. Entonces tiene 2 centímetros para ese apartado de lo que es la altura que tiene este elemento que vamos a analizar. Bueno, voy a acotar bien esto para que aparezca desde dónde hasta dónde que estoy considerando las dimensiones de las cuales estoy hablando en este momento. Una vez yo tengo esto, ya simplemente me recuerdo de lo que es la fórmula de un paralelogramo, donde me dice que es base por altura. Entonces al haberlos medido vemos que va a ser 6 por 2, que es igual a 12 centímetros al cuadrado. Luego podemos verificar, no sé si antes de continuar existe alguna duda o continúo sin ningún problema. Yo no tengo ninguna duda, Lee. Continuamos por acá entonces. Luego vamos al área de un rectángulo que tiene 216 metros cuadrados. Su base es de 6 metros mayor que su altura. Y en este caso me dice que determine sus dimensiones. Entonces, para este caso, lo primero que hacemos es generar el diagrama a partir del enunciado, donde sé que el elemento completo tiene 216 metros cuadrados, teniendo como altura h y como base h más 6. Entonces, como yo sé que es un rectángulo y el área de un rectángulo es base por altura, entonces coloco lo que sería los 216 centímetros cuadrados que me dan por acá y los multiplico, los igualo a lo que es base, que es h más 6, multiplicado por su altura, que es h. Y luego de ese proceso de haberlo dejado definido, multiplico cada uno de los factores que se tienen o se pueden multiplicar dentro de esta nueva expresión, teniendo entonces 216 metros cuadrados igual a h al cuadrado más 6 por h. Entonces despejo esto colocando lo que son los elementos que tienen el h cuadrado como positivo. De eso es de lo que nos vamos a asegurar cuando tenemos una ecuación de grado 2, dejar h cuadrado como positivo. Y si se fijan, como ya estaba positivo acá, lo único que tengo que hacer es trasladar el 216 a su mismo lado e igualar a 0
para que no me vaya a desequilibrar esta ecuación que yo tengo. Entonces quedaría h cuadrado más 6h menos 216 igual a 0. En este caso estoy hablando de una ecuación grado 2, la cual se puede resolver para encontrar los valores de h con la ecuación cuadrática, que es aquella que nos dice a nosotros que va a ser menos b cuadrado más menos b cuadrado menos 4 veces ac entre 2 veces a. Entonces, al tener esta ecuación, lo primero que tengo que identificar es quién es a, quién es b y quién es c. Para el primer término, quiero que sepan que a, b y c son los coeficientes o los valores numéricos que multiplican a cada una de las variables que componen ese elemento cuadrático, que si se fijan, la forma general de una ecuación grado 2 realmente es ax cuadrado. Esta es la forma que tienen: ax cuadrado más lo que es bx más lo que es un término independiente que se llama c. Entonces, si se dan cuenta, así es como están descritos de manera general con x. Para nuestro caso es esta misma forma, pero con la variable en lugar de x, h. Entonces, el valor en este caso de a, para que exista el x cuadrado o h cuadrado, como ustedes lo quieran ver acá, es aquel número que nunca escribimos, pero que para que exista sabemos que ahí está. Es decir, una vez h cuadrado, entonces a es igual a 1. El número que multiplica al término elevado a la 1, que es 6, y el término independiente, que si se fijan hacia las veces de c, que es igual a menos 216. Cuando nosotros colocamos ese valor de a, de b y de c, lo colocamos junto con el signo que le esté antecediendo en la ecuación. Ya una vez nosotros tenemos identificado quién es a, quién es b y quién es c, procedemos a sustituir en lo que es la ecuación, sabiendo que teníamos menos b y b es 6, menos el valor de 6, más menos 6, entre paréntesis, ¿verdad? Elevado al cuadrado, porque esa b pudo haber sido negativa, elevado al cuadrado, menos 4 por 1, que es el valor de a, por menos 216, que es el valor de c. Todo eso entre 2a decía, ¿verdad? Entre 2 por 1. Ya haciendo las operaciones tendríamos 6 al cuadrado, que va a ser 36, menos por menos, que va a ser más 4 por 216. Nos da un valor numérico de 900. Entonces tendríamos menos 6 más menos la raíz cuadrada de 900 entre 2. Simplificando esto, tendríamos que es igual a menos 6 más menos 30 entre 2. Este más menos es el que me dice que voy a tener dos posibles valores. Uno que va a ser sumando menos 6 más 30 y el otro que va a ser sumando lo que es menos 6 menos 30. Entonces, si se fijan ustedes, en el primero me da menos 6 más 30, que es 24, sobre el valor numérico de 2, que al final es este número de 12. Y en el otro lado tengo menos 6 menos 30 entre 2, que va a ser menos 30 entre 2, pero menos 36 entre 2, que es igual a menos 18, que sería un valor inválido porque, si se recuerdan, estamos sacando áreas y no vamos a tener áreas negativas para considerar acá. Entonces el valor numérico de h va a ser igual a lo que sería el valor de 12, porque eso es lo que nosotros nos solicitábamos aquí, que supiéramos cuánto era el valor de h. Entonces, si se fijan, si h vale 12, sería 12 más 12 multiplicado por, en este caso si se fijan, 12 más 6, que sería 18. Y ahí podríamos obtener esa área de 216 para poderlo corroborar. Aquí ustedes pueden agarrar su calculadora y pues muy bien comprobarlo. Yo creo que acá no se lo dejé escrito. Lo vamos a hacer. Bueno, como me dice que quería el área, y aquí lo vamos a corroborar, que es igual a una base de h, me decía por ahí, ¿verdad? Y h vale 12, más lo que es el valor numérico de 6,
como base y como altura teníamos el valor numérico de h, que simplemente son estos 12 que acabamos de encontrar. Entonces esto nos da como que nosotros multiplicásemos lo que es 18 por el valor numérico de 12. Y al revisarlo ustedes se dan cuenta que eso da el 216 que nos había planteado al principio. Lo que no he estado colocando son las unidades, que en este caso son metros al cuadrado. ¿Ve? Al corroborarlo dentro de la ecuación original de la área, nos damos cuenta que el valor es el adecuado. Vamos al tercer ejercicio. En este ejercicio nos dice que encontremos el área de la siguiente figura. Si se fijan, aquí yo les estoy mostrando lo que es una figura compuesta. Esta figura compuesta, para poderla analizar, tengo que ver cuántos elementos regulares yo tengo dentro de la figura. En este caso, procedo a trazar una línea punteada para identificar que yo veo dos figuras. Una que me va a dar un área 1 y otra que me va a dar un área número 2. Entonces, para tener el área completa de esto, tendría que sumar el área 1, que es de un triángulo, más el área 2, que es la de un rectángulo. Entonces, lo colocamos por acá. O que si se fijan aquí, les estaba diciendo que tenía que haberlo ahí. Voy a hacer una cosa, lo voy a trasladar de arriba. Porque aquí es donde yo tenía que haber hecho el diagrama específicamente. Pero no pasa nada, lo muevo y aquí está. Ahí está. Y si se fijan, aquí les ponía yo lo que era ese apartado donde les mencionaba. Primero se desarrolla un diagramita para representar lo que es la situación, que en este caso que existe un rectángulo y un triángulo. Les decía, el área total va a ser igual al área 1, que es el área del triángulo, más el área 2, que es el área del rectángulo, sabiendo que voy sustituyendo. Y en el primer caso, si se fijan, sería la base 1 por la altura 1. Voy a modificar esto mejor porque no se ve tan bien. Base 1. Ups. Bueno, ya estoy, es cuestión de edición. Base 1 por altura 1 dividida entre 2, porque estoy hablando de un triángulo, ¿verdad? Perdón, altura 1. Y en el otro caso va a ser, como es un rectángulo, la fórmula sería base 2 altura 2. Y sustituimos ahora ya los valores numéricos. Si veo el triángulo, si ustedes revisan por acá, tiene una base que va a ser de 12 pulgadas, porque esa misma dimensión que está ahí arriba es la que aparece acá abajo, y una altura de 15 pulgadas. Las IN significan pulgadas, que es inch de pulgadas en inglés. Entonces tendríamos lo que es 12 pulgadas por 15 pulgadas entre 2. Y en el rectángulo tenemos lo que son 21 pulgadas de base, que se fijan es el valor que estaría aquí en la parte de abajo de la base 2, por lo que es la altura 2, que tiene el mismo valor numérico que la altura 1 de 15 pulgadas. Entonces, al operar para cada uno, tendría 12 por 15 dividido entre 2, que nos da 90 pulgadas cuadradas, y el otro que son 21 por 15, que nos da 315 pulgadas al cuadrado. Entonces, al sumar 90 más 315 nos da 405 pulgadas cuadradas. Ahora bien,
tenemos alguna duda respecto a estos elementos, porque si se fijan también ya tienen en Moodle lo que es su guía de ejercicios para poder desarrollar los elementos pertinentes a esta temática, donde les aparece un ejercicio donde hay un rombo, otro ejercicio donde existe lo que es un elemento en forma de trapecio, luego otro que es un pentágono regular, y al final les aparecen varias figuras compuestas, que son 4. Si se fijan, 2 que están con unidades de milímetro y 2 que están con unidades de pulgada. Y ahí les coloco al final que deben de presentar la guía de manera individual para el martes 29 de septiembre del 2020. Les menciono la guía al final porque si se fijan es de lo que nosotros acabamos de estar viendo acá dentro de lo que es esta clase en este momento. No sé si tienen dudas al respecto. Por el momento de mi parte no. Bueno. Tampoco. Bueno, no sé si ya revisaron la guía cómo está. Se los voy a mostrar antes de que nos desconectemos para que revisen más o menos por dónde va la cosa, porque realmente es de lo mismo que nosotros acabamos de colocar o de estar hablando en esta clase. Realmente está cortita. Vamos a ver lo que estaba por acá. No sé si les aparece algo diferente a ustedes ahorita en la pantalla, porque lo que ando buscando ahorita es mostrarles lo que es la guía. Permítanme un momento. No me está dejando esto presentárselo de esta forma. Quizá me va a tocar que hacerlo así. Casi siempre les muestro lo que es la pantalla que yo estoy utilizando, pero ahora les voy a mostrar el escritorio completo. Vaya, creo que ahora sí alcanzan a ver lo que es la parte de la guía, ¿verdad? Entonces, si revisan ustedes el primer ejercicio, estamos hablando de un rombo con 9 centímetros por 7. Luego tenemos lo que es un trapecio con 12 por 12 y 15 y 6 de altura. Luego tenemos un pentágono con 15 centímetros y 5 centímetros de apotema. Luego tenemos un hexágono con 3.46 de lado y 3 centímetros de apotema. Y 4 figuras parecidas a la que acabo de mostrarles por ahí. Una figura que es tipo L, una figura que es una combinada, para mi caso de un rectángulo y un triángulo. La tercera figura, si se fijan, en mi caso es un triángulo y un rectángulo de nuevo. Y en la figura número 4, pues lo que es un rectángulo y lo que es un orificio, que serían lo que tendremos que ver al final. Pues vamos a verificar para el apartado de la resolución de estos ejercicios. Bueno, no sé si hay alguna duda referente a esto, porque si se fijan ya lo tienen en la plataforma para que ustedes lo descarguen y lo puedan revisar. Si no hay ninguna duda, pues entonces dejamos la clase hasta acá y recuerden ponerse de acuerdo entre ustedes para lo que es el apartado de la entrega de los avances, porque mientras antes ustedes inicien con ese proceso, más fácil va a ser para desarrollar la investigación y poder poner todo en orden. Voy a detener la grabación en este momento. Ahí estamos, ahorita se está generando lo que es el apartado del video de grabación.
Pero estoy viendo que no se ha detenido. Permítame un momento. Aquí abajo está. Como que está teniendo alguna complicación